Hombre, es difícil entender The Wire sin Homicide y The Corner, las dos series que forman parte, digamos, de la genealogía de la serie de Ed Barnes y David Simon. Entre otras razones porque en las dos, tanto en Homicidio como en The Corner, se prefiguran las dos grandes betas con las que juega The Wire. En Homicidio tenemos todo lo que sería la trama policial en Baltimore, de la que luego va a beber The Wire. Y en el caso de The Corner tenemos más todo ese entorno social, de trasfondo político, del ámbito de las drogas, de la juventud echada a perder, de la comunidad destrozada. Entonces, bueno, a pesar de que sean series muy diferentes, porque una pues, duró 6 o 7 temporadas y la otra es simplemente una miniserie, yo creo que es el germen perfecto para entender The Wire, sabiendo una cosa también muy importante, que es que ambas, tanto Homicidio como The Corner, están basadas, en este caso, en libros de no ficción, relatos periodísticos expandidos del propio David Simon. Con lo cual, ahí el cordón umbilical es el propio trabajo periodístico de David Simon a lo largo de muchísimos años en el Baltimore Sun, que le permitió ir trabajando eso, fuentes policiales, ir consiguiendo historias en lo que es los bajos fondos de Baltimore, de las que luego no solo bebió en Homicidio y en The Corner, sino que las prolongó en The Wire, en un relato, digamos, mucho más orgánico, donde ya desde el inicio la ambición era eso, una especie de fresco casi sociológico sobre la ciudad contemporánea. Bien, en primer lugar yo destacaría en torno a los méritos de The Wire, en primer lugar yo citaría una ambición narrativa fuera de lo común. La televisión tradicionalmente, y eso en el curso seguro que va a aparecer, ha sido un medio que, por supuesto, proviene, si queremos, narrativamente del folletín literario del 19, pero siempre le ha faltado esa especie de largo recorrido, de ser un long play y de trabajar la forma novelística. Eso es algo que The Wire, que por supuesto se sube de nuevo en precedentes que pueden ir desde Twin Peaks hasta precisamente Homicidio, lo que consigue The Wire es llevar eso hasta el extremo. Una ambición narrativa que ya desde su propio inicio, desde su propia concepción, pretende ser una especie de novela televisiva. De hecho, el propio Simon la vendía así a los directivos de la HBO. Con lo cual yo creo que esa es la primera de los elementos clave, una especie de Balzac o de Dickens convertido en una narrativa catódica. En este caso, la historia son 60 horas, pues, troceadas, por supuesto que hay temporadas, que la noción de capítulo tiene interés, pero lo que más nos interesa es la globalidad, el libro terminado. Después yo también destacaría entre los principales méritos, que tiene muchísimo, es una serie inagotable, por así decirlo, destacaría la vocación realista. En este caso, The Wire, de nuevo ahí tenemos los referentes anteriores de las obras televisivas basadas en los libros periodísticos de Simon, esa idea de privilegiar Baltimore, de rodar en escenarios naturales, de buscar actores no conocidos o actores locales, muchos de ellos luego se han hecho famosos, ese constante trasvase entre realidad y ficción. Muchas de las tramas que aparecen en The Wire provenían eso, ¿no? de historias periodísticas que el propio Simon había estado trabajando o que el propio Ed Barnes, que siempre lo olvidamos al hablar de The Wire, había vivido porque él había sido policía y después había sido maestro. Toda la cuarta temporada, digamos que esa vocación realista la lleva al extremo porque es casi una especie de autobiografía o de alter ego del personaje de Prince Gillespie, de lo que le ocurrió al propio Ed Barnes. En tercer lugar, yo hablaría entre sus méritos de la crítica social. Sabemos que la televisión, precisamente al ser un medio comercial, es un medio, digamos, conservador en el sentido más neutro de la palabra, que no arriesga, que intenta no herir grandes sensibilidades. Eso cambia cuando la HBO empieza a empujar los límites que dicen los americanos, push the limits. Y en este sentido, The Wire, más que empujar los límites de lo que se puede decir, de lo que se puede mostrar, ¿no? la visibilidad del cuerpo, lo que hace es empujar los límites de la crítica social. De modo que The Wire, y sé que luego también hablaremos de eso, puede verse como un relato policíaco, también anticlimático, con un estilo más contemplativo, más diferente a lo habitual del cop show, pero junto a eso, ahí está uno de los grandes méritos, es eso, una especie de ensayo, de reflexión sociológica sobre la ciudad contemporánea, sobre la noción de comunidad, sobre el crimen, sobre las drogas, en fin, sobre una cantidad de temas
que hacen que se trascienda la pura trama o la pura peripecia narrativa para alcanzar elementos mucho más complejos y, en definitiva, se trata de llevar la televisión al extremo desde un punto de vista narrativo, desde un punto de vista realista y desde un punto de vista también ideológico. Entonces, al ser una serie tan coral, tener que elegir solo un personaje es complicado. Obama, por lo visto, el presidente, siempre ha demostrado amor por Omar Little, esa especie de Robin Hood del gueto, que es un personaje muy interesante, porque es criminal, pero al mismo tiempo un antihéroe que se encarga de luchar contra el mal en las calles. También está McNulty, pero yo, por ser original y por no decir el que todo el mundo diría, escogería, fijaos, un personaje secundario aparentemente intrascendente a lo largo de las temporadas, pero creo que es muy simbólico de todo lo que hemos estado hablando de The Wire, que es Body. No sé si recordáis bien a Body, es uno de los chicos, digamos, de la calle, que trabajan para Stringer Bell y compañía, y Avon Barksdale, es el que al final de la primera temporada llega a justiciar a su amigo, a Wallace. La evolución de ese personaje de Body creo que es muy interesante para todo lo que simboliza The Wire y todos los elementos que hemos ido diciendo, ¿no? Esa ambición narrativa se ve como un personaje secundario que parece que no tiene mucho más recorrido, acaba aguantando 4 temporadas y ganando, añadiéndole capas cada vez más de profundidad y de complejidad al personaje, y sobre todo desde el punto de vista casi ideológico, casi moral, es un personaje interesantísimo porque es trágico a más no poder. No sé si recordáis, él era uno de los chicos malos, además era el más músculo de los chavales de los Projects, y en la 4ª temporada él sufre un progresivo proceso de desencanto, incluso de humanización, hasta el punto de que acaba siendo amiguete de McNulty y acaban precisamente cargándoselo por eso. Con lo cual habla mucho el personaje de Body de esa especie de ciclo infernal, ciclo trágico, muy, en este caso relacionado con la tragedia griega, de un personaje que no puede escapar de su destino, pese a que lo intenta una y otra vez. Y es algo que es una especie de leitmotiv ideológico en el caso de The Wire. Sin duda, The Wire se puede leer como una tragedia contemporánea, no solo porque ya en la propia génesis de la serie, cuando David Simon y Ed Barnes le hicieron el pitch al HBO, aparecía la palabra tragedia, la palabra contemporánea, la palabra ciudad actual en Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que también creo que es muy sintomática una entrevista deliciosa que le hizo Nick Horby en The Believer a David Simon, donde el propio Simon hablaba, y leo, de que lo que quería estudiar con The Wire era cómo los dioses iban lanzando rayos y relámpagos y pateando el culo de la gente sin ninguna razón. Creo que está muy bien esa idea de tragedia, de nuevo volvemos antes, ¿no? Esa especie de ciclo trágico del que los personajes no pueden escapar, el destino, el fatum, como queramos llamarlo, que ahoga a los personajes en ese entorno. Y ese entorno en este caso es Baltimore, que al final acaba siendo una metáfora de la ciudad contemporánea, no solo estadounidense, también las ciudades, digamos, occidentales. Y digamos que Simon y Ed Barnes con The Wire lo que intentan es unir esa idea de tragedia a a una visión pesimista, pero no maniquea, que yo creo que eso es importante. No se puede salir de esa especie de entorno infernal en el que tenemos a todos los personajes, pero al mismo tiempo sí que hay gente que logra, digamos, sortear. Y hay el caso pues, de un Namon Bryce en la 4ª temporada, es sintomático, ¿no? Alguien que de los 5 o 6 amigos es el único que sale adelante porque hay gente que le dedica mucho tiempo. Entonces, por eso digo, sí que creo que es una tragedia que entronca con esa imposibilidad griega del cambio, con todo ese coro, en este caso de personajes abocados al desastre, pero precisamente por el realismo y la honestidad de la propuesta, hay por lo menos algunas señales de esperanza. Ahora, sin llegar a lo que va a ser luego Treme. Treme, por unirlo a The Wire, es lo contrario. En vez de una tragedia es más una epifanía, una serie que ya desde el inicio habla de la reconstrucción, habla de la esperanza y habla de una comunidad intentando, ahí sí, romper definitivamente lo que los dioses que patean el culo, como decía antes, les han preparado.
Sí, lo decía también al inicio, yo creo sin duda que The Wire es un relato políticamente muy crítico y que quizás ha llevado la televisión a la crítica, ha llevado la crítica ideológica a los extremos más amplios que ha alcanzado probablemente la televisión, que como decíamos no deja de ser un medio comercial, conservador, que intenta no meterle mucho el dedo en el ojo al espectador. The Wire sí que lo hace, incluso haciendo lo que se denomina una especie de crítica sistémica, es una especie de impugnación total del sistema. En este caso, el sistema capitalista, si queremos, también del sueño americano, ¿no? Es este que se basa en la idea de que si trabajas duro habrá un sitio para ti, si trabajas duro triunfarás. Lo que plantea The Wire, y quizás es más sintomático en la cuarta temporada, porque precisamente va a donde empieza todo pacto social, que es en la familia y en la escuela, lo que plantea ahí The Wire es que no es cierto que no dejemos a gente atrás, no es cierto que si trabajas bien, si haces las cosas adecuadas, el sueño americano va a estar ahí esperándote porque hay muchas porciones de población que se van a quedar fuera. Entonces yo creo que sí que ahí es una serie, en este sentido, muy política, muy ideológica, pero lo que decía antes, no es maniquea, no es una de esas series que, digamos, pone la tesis por encima de la historia, pone sus ideas forzando la credibilidad de la historia, sino que al revés. Hay muchos ejemplos de personajes que consiguen sacar fuerza o sacar esperanza de lo podrido del sistema. De nuevo, Namon Bryce. Hay personajes trágicos que intentan cambiar, un Tommy Carcetti, ¿no? Que se enfrentan al sistema, que no lo consiguen, pero digamos que por lo menos hay indicios o hay resquicios de cierta esperanza, aunque el tono sea pesimista. Ahí yo creo que hay diferencias, por ejemplo, con una primera temporada de Newsroom, donde digamos, los prejuicios, en este caso del creador, se imponen a la historia y la lastran. Aquí no. Hay un punto de partida, pero es muy honesta la historia, no es maniquea, no intenta meterte con calzador esa especie de crítica política, sino que se desprende de la historia. Yo creo que eso es importante. Decía Ken Tucker en Entertainment Weekly que The Wire era el sueño marxista de una serie de televisión, y no sé si llegamos a tanto, pero sí que es cierto que es eso, ¿no? Una especie de impugnación del sistema como nunca antes se había visto en la televisión, sobre todo porque consigue que haya también varios niveles de lectura. Quien quiera profundizar en esa crítica política puede hacerlo, pero de nuevo, sabiendo que es una serie elitista, que es una serie de cable premium, quien quiera simplemente conformarse con una serie policíaca, con personajes bien trabajados, con conflictos apasionantes, algunas veces aguerridos, otras veces más íntimos, en The Wire lo va a encontrar. Con lo cual yo creo que la crítica ideológica está, pero siempre sin olvidar que está contando una historia como en la mejor novela del 19. Sí. Ese es el caso de Stringer Bell, que en la primera temporada le descubre McNulty cómo va a tomar eso, clases de macroeconomía. Yo creo que es muy interesante, de nuevo, cómo insertándolo en la historia, porque va perfectamente ensamblado con tanto la psicología del personaje como los conflictos que presenta toda esa primera temporada, donde la policía está intentando buscar cómo demonios funciona el clan Barksdale. El caso de Stringer Bell y esas clases de macroeconomía son muy sintomáticas también, de nuevo, ¿no? de la crítica política que encierra la serie, incluso con cierto tono irónico, sin esa especie de gravedad que pueden tener series que se toman también muy en serio a sí mismas en la idea de estamos haciendo crítica ideológica desde la izquierda. No, aquí estamos contando una historia y de ahí se deriva esa crítica. Y el caso de Stringer Bell yo creo que es muy sintomático porque efectivamente está intentando explicar de alguna forma cómo los errores del sistema y los beneficios del sistema pueden funcionar de forma bidireccional para hacer el bien, es decir, para extender la riqueza supuesta a la gente que se queda atrás, pero también para aplicar esos criterios a algo como el mundo de la droga, el mundo del crimen, donde, de nuevo, le quitamos todo tipo de valores y lo dejamos en el frío economicismo, macroeconomía, de modo que podamos obtener más beneficios, podamos ver cómo atacar a la competencia. Salvando las distancias, incluso la mentalidad de un Walter White en Breaking Bad también va por ahí. Una especie de vamos a arrinconar el mercado, subimos el precio porque en este caso tengo yo el monopolio. Pues, lo que hace Stringer Bell, pero ¿qué es lo que ocurre? Y ahí es muy interesante por qué Stringer Bell acaba como acaba, en este caso con Brother Mawson y con Omar. Porque es un tipo que no termina de estar en los dos mundos, no termina de profesionalizar ese crimen y sobre todo tiene gente más lista que él, que sabe cómo funcionan los resortes,
y para los que él es una especie de recién llegado, que oye, que es un tipo que se dedica a dar palos. Con lo cual es también muy interesante el destino trágico, en este caso en entornos negativos, como el de Stringer Bell, porque habla de la imposibilidad del sistema que acaba devorando a quienes intentan aprovechar de él también.